Viven la plenitud de la buena noticia. Somos la iglesia cristiana Nuestra Casa con Dios. Nuestra casa con Dios. Nuestra casa con Dios. Nuestra casa con Dios. Vamos todo el mundo a adorar. Vamos en familia a clamar. Vamos todo el pueblo a buscar el rostro de Jesús, el rostro de Dios. Ven a mi casa, nuestra casa con Dios. Ven a mi casa, nuestra casa con Dios. Ven a tu casa, nuestra casa con Dios. Ven a tu casa, nuestra casa con Dios. En la voz del pastor Manuel Pajarín Vergara. Santo, denle un aplauso a nuestro poderoso Dios. Aleluya. Así es, el amor en tiempos de matrimonio. Wow. Porque allá afuera la gente está celebrando mañana, el día del amor y la amistad. Así que va a haber flores y muchas cosas que se van a comprar los que tienen plata para hacerlo. Los que estamos todavía quebrados no podemos estar haciendo esas cosas. El mundo tiene un concepto del amor que no es el concepto que tiene Dios acerca del amor. Y la diferencia es muy radical y se basa en algo muy sencillo pero igualmente poderoso. El amor no es una emoción, el amor no es un sentimiento, el amor es Dios. Punto. Cristo es amor. Cristo es la manifestación del amor de Dios por nosotros. Y lo más que podemos nosotros hacer aquí en esta tierra es decidir amar. Es lo único que está en nuestras manos, decidir amar. O sea, escuche esto, abra su mente y su corazón. Si Cristo es amor, si Dios es amor y el Padre ha querido formar al Hijo en nosotros, cuando decidimos amar, estamos decidiendo ser como Cristo. Porque cuando yo decido amar, no estoy decidiendo solamente de que voy a tener este afecto, voy a tener esta consideración, este respeto, todo esto por mi pareja. No, cuando estoy decidiendo amar, estoy decidiendo ser como Dios, ser como Cristo. Cuando decido amar a mi pareja, estoy decidiendo ser como Cristo con mi pareja. Pastor, pero ¿de dónde viene eso? ¿Qué tiene que ver Cristo con la pareja? Vamos a verlo ahora, porque cuando decido amar, estoy decidiendo hacer como Cristo con su pareja. Cristo tiene una pareja, usted sabe ya cuál es. Hoy se me olvidó decirlo hace un momento en la oración. Somos la novia de Cristo. Nosotros somos su esposa. Él la compró y la lava con su palabra. Así es. Entonces, entendiendo lo que es el amor y entendiendo lo que es la decisión de amar, vamos a ver lo que nos dice la palabra acerca del amor en el tiempo de matrimonio. Cuando estemos, porque hay un tiempo de matrimonio y para algunos son 47 años, para otros son 7 años, no porque se divorcian, sino porque, llegó un momento en que uno de los dos tuvo que partir para el Señor, porque si se divorcian, ahí pasó algo, que no es el tema de hoy. Así que quiero que entremos a lo que dice la Biblia a través de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Lo vamos a ver. Antes de llegar a ese verso 21 donde empieza la salsa del día de hoy, yo quiero hacer un preámbulo para ubicarnos en lo que Pablo estaba concluyendo al pedir lo que pide en el verso 21 de Efesios 5. Pablo empieza primero dando una exhortación inicial que tiene una conclusión poderosa y maravillosa. Y esa exhortación la vamos a ver desde el verso 15. Está exhortando antes, pero yo voy a empezar desde el verso 15. Dice, y tenga esto en mente con lo que vamos a estar compartiendo. Dice, así que tengan cuidado de cómo viven. ¿Quién tiene que tener cuidado? ¿El Espíritu Santo? Yo mismo. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios,
saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días magníficos, en estos días buenísimos. ¿Qué dice ahí? Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. ¡Wow! Entonces, entendiendo esto, de que el Señor quiere que tengamos cuidado de cómo vivimos, de que no nos pide que no vivamos como necios, sino como sabios, de que le saquemos el mayor provecho a cada oportunidad en estos días malos y no actuando sin pensar, más bien procurando entender lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, en esta palabra, el apóstol Pablo nos lleva a la siguiente conclusión. Verso 21, me salto al verso 21, dice: es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Porque después de sus recomendaciones, el apóstol Pablo nos exhorta a hacer algo contrario al mundo por respeto y admiración a Cristo, que es lo que significa reverencia. Someternos por respeto y admiración, reverencia a Cristo, someternos unos a otros. Wow. El apóstol Pablo nos pide entonces que para tener cuidado de cómo vivimos, que para no vivir como necios sino como sabios, que para sacar el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos y no actuar sin pensar, debemos someternos unos a otros por reverencia a Cristo. Santo. Significa que al hacer esto entenderemos lo que el Señor quiere que hagamos. Wow. Y aquí Dios nos está hablando de un sometimiento entre nosotros mismos como hermanos en Cristo. Si nos sometiéramos como hermanos en Cristo, no tendríamos ni el 2% de los problemas que hay en las iglesias actuales. Pero no nos sometemos porque yo soy más que tú y cosas de esas. Mi iglesia es mejor que la tuya, o yo sé más palabras que tú, y está todo ese programa. Tú no me vas a dar órdenes a mí, ¿qué es lo que te pasa? Pero yo no entendía lo que significaba ser cristiano. Ahora cuando yo leo esto de someternos unos a otros, entiendo lo que significa someternos. Y si en las iglesias hiciéramos eso, tendríamos más armonía. Ahora, Pablo lleva esto, la verdad, de esta convivencia de hermanos en Cristo en armonía, Pablo la lleva a donde debe funcionar correctamente primero. ¿Qué cosa, pastor? Someternos unos a otros. Pablo lo lleva al sitio donde debe funcionar primero, donde debe verse primero ese sometimiento. ¿Dónde? Nuestro hogar, nuestra casa. Entonces nos presenta la Biblia el significado de estar sometido para cada cónyuge. Voy a ver los versículos por separado porque estamos armando esta palabra. Dice, verso 22, después de leer: es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo, porque de esa manera vamos a entender lo que Dios quiere que hagamos. ¿Se acuerdan lo que leímos en los versos anteriores, del 15, el 16 y el 17? Dice acá: para las esposas, eso de estar sometido significa sométase cada una a su marido como al Señor. Y usted escuchando, porque las de aquí no tienen problema con eso, son las que me están escuchando en YouTube, dirán: pastor, de nuevo con ese tema de que la mujer sometida, dale con sometida, dale con el cosa. No, usted no se ponga brava conmigo. Cualquier reclamo, vaya ahora en la tarde y hable con el autor del libro, el Espíritu Santo, y díganle: no estoy de acuerdo con eso. Hablen con él, no se ponga brava conmigo, ¿vale? Ahí dice eso: sométase cada una a su marido como al Señor. Eso es lo que significa someterse uno a otro por reverencia a Cristo. Entonces, pero mire, antes que usted se me enoje, hermana, vamos a repasar lo que le dicen al varón, al esposo. Me brinco al verso 25, la primera parte. Dice, eso de someterse a unos a otros por reverencia a Cristo, para los maridos, eso significa: ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. ¡Wow! Un significado sustancialmente diferente para cada cónyuge. Tremendo, ¿ah? Dios parte de premisas diferentes en esta verdad. Porque aquí lo quiero ir diciendo, lo voy a volver a repetir, lo más probable. Dios parte en este pasaje
que normalmente la esposa ama, normalmente. Pueden darse casos de que la esposa no amaba. O sea, cuando inicia ese matrimonio no amaba. Pero el apóstol Pablo parte de una verdad espiritual que le dice el Señor. Normalmente la mujer llega amando en el matrimonio, normalmente. Pero parece que el caballero no. Parece que el hermanito no llega amando al matrimonio según la versión de Dios. O sea, por eso digo, no se enoje conmigo. Mire, el pastor muchas veces en la predicación, como en la consejería, es como una cuchara. ¿Me explico? Sí, somos un instrumento. No somos más nada que eso. No se enoje con la cuchara, hable con el que la agarra. Así que, increíble, Dios parte de premisas diferentes. A ella le habla de que el sometimiento tiene un significado y a él le parte desde otra verdad, en la cual le dice que ame a la esposa para que esté sometido a ella. Así que, mi querido hermano, la esposa normalmente ama a su esposo y normalmente, según esto, Dios tiene que convertir los tú me gustas del marido, los yo te quiero, los querer del marido, el enamoramiento inicial del marido, el yo te deseo físicamente, mi amor. Dios lo va y busca transformarlo, todo eso en amor. Transformar, Dios va buscando transformar ese enamoramiento, ese yo te quiero, tú, ese querer como el querer de yo quiero unos zapatos, el querer de yo quiero un auto, es un querer de poseer cosas. ¿Me explico? Ese enamoramiento, ese deseo de que está buena, está más, ese deseo de que la única manera de tenerla es casarme con ella. Dios quiere transformar eso en amor. Pero usted me dirá, pastor, pero yo soy creyente. Sí, está bien, esta parte la estoy hablando, pues, para el que no es cristiano, pues. Pero yo sé que la palabra está aquí indicando algo mucho más profundo que está ocurriendo en el hombre, que no hablamos los hombres, pero está ahí. Y no llegamos necesariamente en el mismo intensidad o tipo de amor que el que tiene la dama que se casa. Y por eso el Señor transforma ese amor de ella en sujeción y transforma toda esa cosa que uno trae en amor. Santo. Y ambos, escuche esto, ambos necesitan sostener todo el tiempo de matrimonio este mandato. Ella, sometimiento, y él, amarla. Si él, escuche, si él la ama a ella, alimentará y fortalecerá ese amor de ella. Y si ella lo respeta y le da su lugar de autoridad a él, el amor de él por ella se alimentará y se fortalecerá. Para lograr algo, sostener esto todo el tiempo del matrimonio. Ambos necesitan sostener. Escuche esto, porque cuando usted se casa, usted no está haciendo un pacto solo con su esposa. La gente me quiere a veces decir que no, yo estoy haciendo un pacto con ella porque ya yo no hago pactos con Dios. Bueno, yo quiero que sepas que hay un pacto que tú haces con Dios cuando te casas. Dios avala también el matrimonio civil, tanto como la confesión espiritual delante del ministro, en el cual estoy diciendo que voy a amarla por siempre, en la enfermedad, en la escasez, en la abundancia, etcétera. Entonces usted está haciendo un pacto ahí con el Señor. Está haciendo un pacto con su cónyuge y está haciendo un pacto, ambos están haciendo un pacto con Dios. ¿Un pacto de qué? De que nosotros vamos a perdurar. ¿Por qué? Porque resulta que el bendito matrimonio es un diseño de Dios que solo cuando vino Cristo se pudo entender su dimensión en lo espiritual. Porque antes de Cristo solamente era para perpetuar el linaje del varón. Pero cuando viene Cristo, entonces resulta que el matrimonio desde su concepción allá en el huerto del Edén era un tipo, sombra y figura de Cristo y la iglesia. Y Cristo ya está desposado, comprometido con su iglesia y es fiel a ella y no se separa de ella. Nada podrá separar el amor de Cristo por su iglesia. Su iglesia no podrá ser separada de ese amor. Ninguna circunstancia lo hace. Así que vamos
a ir a la primera parte. El amor en los tiempos de matrimonio. Para ella, para los maridos, mira qué interesante, para los maridos someterse es amar a su mujer. ¿Está lista, dama? ¿Está lista, bella dama aquí, sentada? Y los que están escuchando en las redes sociales, ¿usted está lista? Para su marido, someterse es amar a la mujer. Pero para la mujer que ama, someterse es someterse. ¿Lo está entendiendo? A mí me da risa, porque para nosotros someterse es amar, pero para la mujer someterse es someterse. No es condicional y no depende de algo bueno que nosotros hagamos para ganarnos ese sometimiento tuyo. No, es porque dice Dios que es así y punto. Pero usted no se preocupe, esta prédica tiene más énfasis para él que para ella. ¿Por qué? Porque cuando Pablo habla de esto en Efesios 5, nada más le dedica 3 versículos, creo. Vamos a repasar, dice: es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas, eso significa: sométase cada una a su marido como al Señor. Porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Y ahí está la explicación. La explicación que él le da a ella es: mira, el matrimonio es sombra, tipo y figura de Cristo y la iglesia. Tu marido es tu cabeza. ¿Por qué? Porque así es el diseño. Ya, eso es todo. Así de simple. No le dice: ama a tu marido como te amas a ti, o como amas a tu cuerpo. No le dice: tú tienes que ser capaz de morir por tu marido. No le pide eso. Solo le dice que se someta en una referencia de que tú eres como la iglesia y tu marido es tu cabeza, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Punto. Sencillo. Y este sometimiento, porque aquí empiezo a hablarle a él, porque vuelvo al tema. Yo parto de que usted ama a su marido, tanto que le aguanta cosas que no deberían aguantarles algunas damas presentes, incluyendo la mía, que está aquí. No crea que yo la eximo, ella también aguanta cosas que no debería aguantar. Así es que hay un sometimiento que pide la palabra. Pero yo quiero aclarar algo aquí. Este sometimiento no le da derecho al marido a maltratarla, a pegarle, a humillarla, a minimizarla, a manipularla, a controlarla, a tratarla con la punta del pie. No le da derecho a impedirle a ella que se desarrolle o que opine. No, tú no puedes opinar porque el pastor dijo que yo soy cabeza y la cabeza es la que tú eres los brazos. ¿Cuándo tú has visto a los brazos hablando? No, él no está diciendo eso. Él no está diciendo eso. ¿Por qué? Escuche esto, abra su mente y su corazón. ¿Por qué es que el marido no puede tomar esto como un derecho a someter a la mujer a lo que le da la gana? Porque la mujer nacida de nuevo ya no está bajo la maldición que recibió con la caída de Adán. Pastor, ¿dónde saca eso? Vamos a Génesis. Génesis 3, verso 16 dice: a la mujer dijo, voy a leer Reina Valera primero. A la mujer dijo, ¿quién? Dios hablando. Ya acaba de maldecir a la serpiente. Ahora viene con la mujer, dice: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Esto significa que ya habían, escuche algo, no se pelee conmigo. Eso significa que ya habían dado a luz en el Edén. Porque ella no, si ella nunca hubiera dado a luz y ninguna mujer hubiera dado a luz en el Edén, no tiene sentido decirle: ahora sí te va a doler. Ellas tendrían que saber comparar sin dolor y con dolor. No era que no había dolor, había algo de dolor, pero dice que lo multiplicaré. Así que el dolor en dar a luz es una multiplicación que viene desde un número inicial. Por lo tanto, Eva supo, y quizás otras mujeres que ya había en ese momento, supieron lo que era. Ahora sí duele de verdad. Así que le dijo a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Y tu deseo será para tu marido. Dice que también, la Reina Valera dice que también significaba: o tu voluntad será para tu marido.
Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Wow. Vamos a leerlo en la traducción viviente. Dice, luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz y desearás controlar a tu marido. Está dura esta, ¿eh? Está clarita. Y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y algunas hermanas sentadas dicen que yo no quiero controlar. No sea mentirosa. Eso está en la naturaleza de la mujer. Pastor, no me insulte. Yo no estoy insultando. Estoy diciendo una verdad. Así que, ¿había o no había una maldición? Sí, porque, escuche, Eva no fue tentada para conocer el bien y el mal. No, ella no fue tentada para eso. Él le dijo, no morirás y seréis como Dios. Eso fue lo que la tentó a ella. ¿Qué quería hacer ella? ¿Qué quería ella? Ella quería el dominio que tenía Adán. Lo que pasa es que yo la entiendo. Ella era mucho más inteligente, podía gestar vida, era más perspicaz, más capaz. Oiga, Adán era 1.0. Ella, la versión de ella era como 3.7. O sea, ni siquiera era 2.0. Ella ya era como 3.7. Ella es capaz, ella es multifacética. Podía escuchar, entender, ver un montón de cosas a la vez y Adán solo podía ver una. Adán solo estaba concentrado en el animal que venía corriendo para acá. Ella veía el animal, la mariposa, oía el ave, escuchaba el río, ella veía todo. Adán nada más veía que venía el caballo corriendo. O sea, nosotros somos unidireccionales. Ella era una superversión. Obviamente que esta versión mejorada, que hablaba muchísimo más que él, y hablaba todo y preguntaba todo, entendió todo, y dijo, ¿y yo por qué no mando? ¿Y por qué yo no soy la que habla con Dios? Tienes que eres tú el que... O sea, viene Satanás y le dice, serás como Dios, porque Adán era como Dios, era imagen de Dios. ¿Me está siguiendo? Entonces, él la tienta a ella, es con esto, vas a ser igual. Así que el Señor va al grano y le revela lo que había en el corazón. Desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Eso es una maldición. Ese machismo, esa fuerza, ese abuso que ha venido desde que salieron del Edén hasta el día de hoy es maldición por la caída de Adán. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Pero esa maldición que recibió Eva se acabó en la cruz de Cristo. La esposa ahora tiene voluntad dentro del matrimonio. Ella es libre de eso. Así que no anules la voluntad de tu esposa. Ella puede opinar, ella puede dar consejo, ella puede estar en negativa con algo y decir, eso no me parece bien. Esa amistad no te conviene. Y yo le voy a decir algo, aprenda a oír a Dios en la voz de su mujer. Porque por eso ella era versión 3.7 y tú y yo somos 1.0. Porque ella sí está viendo lo que hay detrás que yo no quiero ver. Y cuando tu mujer te dice, ese hombre no te conviene a ti para amigo, o te dice, nada de relajo, ni de, ay, con esa mujer, con esa hermana, en ese momento usted mejor se calla la boca y dice, sí, mi amor, comprendido, y usted va a prosperar. Así de simple. Que tu mujer te diga, Manuel, no puedes estar gastando en esto. Empiece a oír. Ella no está anulada, ella no está aquí para que no pueda decir nada, no pueda opinar. Lo que no puede hacer es controlarte. Lo que Dios no quiere es que se imponga a la fuerza y te dé órdenes como que fuera tu capataz. Eso no es lo que quiere Dios. Lo que quiere Dios es que escuche su opinión. Si en algún momento ella está equivocada, entonces viene el otro tema de cómo es que yo le digo a ella, espérate, vamos a ver esto aquí, así. Pero si tú en el camino estás viendo que ella tenía razón, sea humilde y vaya saliéndose rápidamente, eche para atrás, dígale, mi amor, perdóname, no te oí bien, no te entendí, tienes toda la razón, me salgo de eso. Así que nosotros no vamos a anularla ni a controlarla nosotros, así como le están pidiendo que no la controle, tampoco nosotros la tenemos que controlar a ella. Ella puede opinar, puede exigir respeto y consideración si no siente que lo está recibiendo. Tiene derecho.
Así que usted y ella son las autoridades de la casa. Aunque usted es la cabeza de ella, si tienen hijos, los hijos ven a ambos como autoridad, aunque ellos perciban que usted, el varón, es como finalmente el último que manda, pero que ellos vean que usted está de acuerdo con su mamá en lo que ella dice. Y si está equivocada, usted le da la razón y después habla con ella y le dice, estás equivocada, vas a tener que recapitular, porque si digo que no, te voy a anular, así que voy a decir que sí, pero yo pienso que estás equivocada. Pero eso no lo pueden hablar enfrente de los hijos, porque enseguida van a decir, y se saltan a la mamá. Y ese no es el diseño de Dios tampoco. Porque si Dios hubiese querido que la mamá solo lo criara, entonces no hubiese matrimonio. Y si Dios hubiese querido que el hombre fuera el único que criara, tampoco hubiese matrimonio. Dios quería que los hijos recibieran la instrucción de dos fuentes, no de una. Porque el hombre no es capaz solo de darle él solo la instrucción como papá de parte de Dios al hijo, como la mujer no es suficiente sola para darle la instrucción que viene de Dios para el hijo. Eso es tan fuerte, es tan amplio, que Dios necesitaba dos personas para que lo representaran a uno, que es Él. Así es que, ¿estamos claros? Esposa, no controles, no trates de controlar a tu marido. El diseño de Dios siempre fue que el hombre sea cabeza del hogar. Tu cabeza, sin discusión. Pero viene la otra parte, ¿no? Viene la otra parte. Para él. Así es, el amor en tiempo de matrimonio para él. Para los esposos, someterse es amar a su esposa como Cristo ama a su iglesia. Vamos acá a Efesios. Dice desde el verso 25, someterse unos a otros por reverencia a Cristo. Para los maridos eso significa, ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo la amó? Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. Por lo tanto, si Cristo lava a la novia, a su esposa, y la hace santa mediante la purificación de la palabra de Dios, entonces, ¿qué tipo de palabra voy a usar yo para hablarle? ¿De qué manera le voy a hablar? Mi palabra, mis palabras en la casa la lavan, la limpian, la purifican, la santifican, o mis palabras la ensucian. Porque yo debo ser en la relación como Cristo. Y aquí hay algo interesante. Ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella. Pastor, pero ¿cómo quiere usted que yo entregue o dé mi vida por mi mujer si aquí pues no hay leones, ni osos, ni estamos en guerra? Que yo saque y ponga el pecho, dispárame a mí y da la vida por ella. O sea, eso no me aplica. Pues quiero que sepas y quiero que abras tu mente y tu corazón, que cuando aquí habla de que entregó su vida por ella, estuvo dispuesto a morir por ella y de hecho murió por ella, Cristo, está hablando de algo más, o que, voy a decirlo de esta manera, está hablando de que antes de morir físicamente por ella, Él tuvo una renuncia primero a sí mismo para poder morir por ella. Entonces a nosotros, cuando nos está hablando de que debemos ser como Cristo, dispuestos a morir por ella, está hablando de estar dispuestos a renunciar y morir a nosotros mismos por ella. ¡Wow! Voy a repasarlo. ¿Y cómo Jesucristo amó a su iglesia? Entregando su vida por ella. O sea, el amor de Cristo por su iglesia significó renunciar a lo que era Él y morir a sí mismo por ella. Amar a mi esposa a la manera de Dios es un amor a la manera de Jesucristo. El amor a la manera de Jesucristo significa morir a mí mismo para ser uno con ella. Porque antes yo era yo. ¿Usted pensó que Dios le estaba pidiendo algo duro a la mujer de someterse? No.
A la cabeza le exigen más siempre. Por eso que los pastores, cuando lleguemos al día del tribunal de Cristo, nuestro juicio será un poco más severo. Porque al que más se le da, más se le demanda. Entonces, como a nosotros los varones nos hicieron cabeza de la mujer en la casa, nos piden algo más. Someterse es más sencillo que morir a sí mismo. Y nosotros necesitamos renunciar a nosotros. Porque antes de casarme con ella, yo era yo. Yo feliz, yo feliz, yo feliz. Amar a la manera de Dios es amar a la manera de Jesucristo. Significa morir a mí mismo para ser uno con ella. Dejo de ser yo. Dejar solo de ser ese yo y yo. Y ahora ser ambos. Uno. Mis decisiones no pueden ser excluyentes. En estas decisiones no incluyo a mi esposa. Aquí me voy a sentar yo y me voy a comer este bife de chorizo de $38. Y si en la casa hay muchas cosas que componer, hay muchas cosas que arreglar, hay muchas cosas que ella sabe que se necesita ese dinero para hacer, ¿qué hago yo gastándome $38 más 15% de servicio en ese almuerzo ahí para darme gusto? Pastor, pero uno no se puede entonces dar un gusto, pues uno no se puede dar un gusto nunca. Yo no estoy diciendo eso. El problema es, chuleta, es que usted me va a terminar amando aquí, o usted se va a enojar conmigo un día y ya no va a querer venir más. ¿Sabe cuál es el problema, varones? El problema no es que lo hiciste ese día. El problema es que empecé ese día y siempre pienso, cada vez que lo hago, que es la primera vez que lo estoy haciendo. Pero si me llevara a mi mujer la contabilidad, se daría cuenta que voy por la vez número 37. Pastor, no entiendo qué significa ese ejemplo. Oiga, usted no puede... Cuando ya no eres tú, cuando dejaste de ser yo y ahora eres ambos, eres un nuevo uno, un uno que es de dos. Tú no puedes excluirla a ella. Hay gente que le excluye, quizás no se comen los $47 del bife de chorizo en el restaurante de lujo, no. Pero cuando están en la calle, excluyen a la mujer con la clienta. Mi vida, mi reina, pero es que eres tan linda siempre. Qué belleza. Esa figura que tú tienes, la verdad que tu marido está loco. Tu mujer está ahí. Pastor, yo no estoy haciendo nada malo. Vamos a poner a tu mujer allí, al lado tuyo. Al lado tuyo. Y la escena va a ser disque. ¿Pero qué va a ser disque? ¿Cómo está usted? Qué bueno verla. Excelente. ¿Le queda bien ese color? Hacha, ¿qué dije? Ahora en la casa me va a decir que la piropié con lo del color de la ropa. Si tu mujer está ahí y tú no hablas así, no inventes. Ahí sí la incluyes porque está presente, ahí somos ambos. Yo tengo que hablar correctamente. Si es la secretaria, el jefe, ¿cómo está Teresita? Qué gusto verte. Siempre, puñito, tú sabes. Mentira, al día siguiente cuando no está la mujer, la quiere abrazar, y la tipa, y que el COVID, espérate, no me te abrazas, espera, un abrazo, no, eso no va a pegar. Tú y yo necesitamos incluirla en todas las decisiones de acciones, porque tú y yo ya no somos yo, ahora somos ambos. Somos un uno que incluye dos personas. Eso no se lo están pidiendo a ella. ¿Sabe por qué no se lo pidieron a ella? Porque cuando se casa, la mayoría normalmente se casan amando y ella piensa en todo en ti. Por eso Pablo parte de la verdad, Pablo conocía a Dios. Pablo parte de la verdad de Dios, de que en el matrimonio la mujer lo incluye a él. Soy yo el que tiene que incluirla a ella en mis decisiones. Así que amar a Dios, amar como Dios ama y como Él quiere que yo ame a mi esposa, es un amor a la manera de Cristo. Significa morir a mí mismo para ser uno con ella. Vayamos a los versos 31 y 32 aquí de Efesios 5. Como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa. El hijo no nació para unirse con la mamá y el papá. El hijo nació para unirse con la esposa,
con ella es que ahora Él es ambos, una sola carne. Dice aquí, el hombre deja, esto es ley de Dios, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Ella no tiene mucho problema con eso, el problema lo tiene él. Es que ahora uno no puede ser amable, pastor, pues ya yo no puedo ser amable. Yo no le puedo decir ni los buenos días a nadie. Yo no estoy diciendo que no le puedes decir los buenos días a la secretaria. El problema es que tú le quieres decir los buenos días con un beso, con un abrazo, con un chocolatito que le trae. Es que, pero ¿qué culpa tengo yo, pastor, de que yo soy caballeroso? No eres ningún caballeroso, eres un coqueto de porra. Porque si tu mujer estuviera ahí, no haces eso. Ahí sí la incluyes en la decisión. Ahí sí te acuerdas que eres uno con ella. Pastor, es que yo no puedo hacer eso frente a mi mujer porque mi mujer es muy celosa. Todas se van a poner bravas, cualquiera si ve que tú eres más cariñoso con la secretaria del jefe que con ella misma. Santo, verso 32. Esto de que ahora son uno solo, para Pablo siempre fue un misterio. Dice, es un gran misterio de que el hombre y la mujer se hacen uno, pero ilustra. ¿Qué es? ¿Qué ilustra? Eso de que ahora los dos se convierten en uno, ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso es que el pecado sexual en el matrimonio es tan ofensivo a Dios. ¿Por qué? Porque allí en ese pecado yo atento contra mi cuerpo, que ya no solamente soy yo, incluye a mi mujer. Juntos somos un solo templo. Antes, cuando tú eras soltero y naciste de nuevo, tú solito eras el templo. Pero ahora el templo se amplió. Ahora tiene más habitaciones y es más grande, porque ahora tú y tu mujer son un solo cuerpo. Y ambos son el templo del Espíritu de Dios. Y eso es una diferencia. Una diferencia total. Bien que el amor, por eso es que yo en el fondo, esa cosa de que Día del Amor, es que tontería, perdónenme. Para mí es una tontería. Usted nunca va a poder ser, usted dirá que no soy romántico. Bueno, no soy romántico a la manera del mundo. A mí me parece que no tiene sentido. Porque de qué me vale yo ser cariñoso y traer cosas un día y soy un patán que no incluye a mi mujer en mis decisiones, en mis acciones el resto del año. No tiene sentido. Ese es como el Día de la Madre. El Día de la Madre, entonces todos son buenos hijos y el resto y los otros 364 días ni se acuerdan de ella. Entonces, ¿para qué? Tuvieron que crear un día para ser amable con la mamá. No, hombre, no. Santo, pastor, no hable así, que me da miedo. Me pongo bravo. Póngase bravo conmigo, no con Cristo. Acuérdese que si usted se pone bravo conmigo, va y reclame al autor del libro. Se llama la Biblia, hable con el autor. Tiene varios nombres. Uno de sus nombres es el Señor Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Hable con Él. En el amor en el matrimonio, en ese pacto juntos con Dios, para el esposo, ese pacto es dejar de ser solo él y ser uno con su mujer. Morir a mí mismo, el esposo. Necesito morir a mí mismo. Y si usted se preguntaba, ¿cómo encajaba el nuevo pacto de Cristo en el matrimonio, en el amor? Aquí está la explicación. En el nuevo pacto se supone que esto funciona, que yo muera para mí. Yo muera a mí mismo. Resulta que eso me conviene en el matrimonio. Casualmente en el matrimonio necesito como esposo morir a mí mismo. Morir a lo que era antes de casarme. Morir a lo que eras antes de casarte. Morir a quien fui sin Cristo antes de conocerla y de jurar delante de Dios fidelidad por siempre. Morir a mi soltería. Cuando hablamos de morir a sí mismo, estamos hablando de morir a mi soltería, morir a mis pensamientos. Todavía 20 años después yo todavía me veo como soltero. ¿Qué te pasa? Pastor, entonces uno no le puede invitar un almuerzo a la compañera de trabajo. Yo no sé si no le puede invitar un almuerzo a la compañera de trabajo. Vamos a preguntarle a tu mujer. No, pastor, déjalo ahí. Ella va a decir que no. Entonces no. ¿Por qué? Porque usted no está solo. Usted es la cabeza de un cuerpo, que es ella. Tú no andas solo por ahí, ni yo. Uno no puede ser amable, pastor. Esto no me gusta, no. Bueno, Dios mío. Santo. Morir a mi soltería, a mis pensamientos de verme como soltero.
morir a mi independencia, morir a mi individualismo, morir a mi vieja naturaleza pecaminosa que nunca me va a servir para amar y respetar a mi esposa. Esposo, el amor en el matrimonio es entregarse, es morir a uno para ser un nuevo uno con mi mujer, con tu mujer. Pero, pastor, ¿cómo pretende usted que yo me deje, que yo renuncie a mí mismo por ella? ¿Ah? ¿Qué le pasa, pastor? ¿Ah? ¿Cómo que yo voy a morir a mí mismo por ella? Entonces yo te respondo, ¿es que acaso tú eres más que Dios? Cristo se despojó de sí mismo por amor a su iglesia. Y resulta que Él, Cristo, sí era perfecto, porque era igual a Dios. ¿Acaso eras o eres tú perfecto para que no quieras renunciar a ti, a morir a ti por tu esposa? Si Él, que era Dios, igual a Dios, fue capaz de despojarse de eso, siendo perfecto, ¿tú me vas a decir a mí que tú y yo no podemos morir a nosotros? ¿Acaso somos igual que Dios? Éramos así de perfectos. Pastor, ¿está bravo? No, no estoy bravo, tengo que desarraigar. Usted nunca ha visto que un muro se tumbe con un martillo de eso de cincel para esculpir. Usted tiene que llegar ¿con qué? Con un mazo. Y aquí estoy usando una bola de esa que usan las grúas para tumbar una fortaleza en usted y en mí. ¿Qué dice la Biblia al respecto de esto? De que Cristo murió a sí mismo. Vamos a Filipenses capítulo 2 versos 3 al 8. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Hagamos eso con la esposa también. Considérala, por eso ella es 3.7 y tú y yo 1.0. Todo marido que ve a su mujer inferior a él, la ve como poca cosa. Hermano, no estás dándole el trato que le da Cristo. Nos amó a pesar de que no valíamos nada en realidad, que murió por nosotros, fue capaz de despojarse de su deidad. Usted y yo no podemos verla a ella como alguien inferior, que te avergüenza. No puede ser. Entonces Cristo se avergüenza de su iglesia. Jamás. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Interésate en ella, inclúyela a ella en eso también. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Y aquí viene, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Oiga, dice la Reina Valera, se despojó a sí mismo. En griego, se vació a sí mismo, se vació. Cuando Él, por amor a ella, decide salvarla y darle lo que ella necesitaba, se despojó de sus privilegios divinos y se vació. Santo. ¿Usted está entendiendo esto? Yo quisiera poder entrar a su mente y a mi mente y hacer que esto funcione, haga funcionar esta máquina. Se vació a sí mismo. ¡Wow! Renunció a su privilegio divino, se humilló a sí mismo por amor a su esposa para poder morir por ella. Renunció a ser Dios. Y yo no puedo renunciar a seguir. Es que, pastor, yo soy yo. No, tú no eres tú, ya tú dejaste de ser tú hace rato. Si te convertiste a Cristo soltero, empezaste a ser Cristo, y cuando te casaste empezaste a ser ambos, un nuevo uno. Santo. Cristo Jesús, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Así, y si Cristo no se aferró a su deidad para convertirse en humano, ¿para qué te aferras a tu individualismo como hombre? ¿Acaso somos divinos para aferrarnos a nosotros mismos, a eso? Él era divino, Él sí. Y Él sí pudo morir a Él, pues. Voy a dejar de ser Dios y voy a entrar en ese cuerpo humano. Y me haré esclavo y moriré. Santo.
Cristo murió por su iglesia, su futura esposa, por amor a ella y para obedecer la voluntad de su Padre amado. Dice, todo hombre casado que se aferra a su individualismo, a su pasado de soltero, a lo que era antes del matrimonio, no se pone a sí mismo como si fuera igual a Dios. No, peor que eso, se comporta igual a Satanás, quien se creyó igual a Dios y quiso hacer su propia voluntad en vez de obedecer la voluntad de Dios. Porque ojalá fuera que yo me endioso a mí mismo, me creo Dios y que yo por eso no renuncio. No, ni a Cristo te vas a parecer, vas a parecer a Satanás, me voy a parecer a Satanás. Él sí no quiso despojarse de sí, de su belleza, de su galanura. Estaba tan obsesionado con él mismo que no, yo voy a hacer mi propia voluntad, a mí me van a adorar también igual que adoran a Dios. Prefirió su propia voluntad a obedecer la voluntad de Dios. Pero Cristo, en cambio, murió por su iglesia, su futura esposa, por amor a ella, y murió por ella para obedecer la voluntad de su Padre amado, el Señor Dios Todopoderoso. Lo dice aquí en el verso 8, se humilló a sí mismo, ¿por qué? En obediencia a Dios. ¿Ven la diferencia? Cristo se despoja de sí mismo en obediencia a Dios, y el Señor nos manda a nosotros a morir por ella. Es lo mismo. La mayoría de nosotros nunca podrá dar la vida física por la esposa. Así que nos toca es morir a nosotros mismos por ella, a lo que éramos por ella. Ahora, mi querido hermano, ¿quieres que Dios te honre en tu matrimonio? Entonces muere a ti mismo en Cristo para ser uno con tu esposa. Y ahí te va a dar honra a Dios. Porque mira lo que dice el verso 9, la primera parte. Por lo tanto, a Cristo Dios lo elevó al lugar de máximo honor. Y te va a dar honor en la casa. Me va a dar honor en la casa si yo muero a mí para ser uno con ella, con mi esposa. Dios Padre le da honor al esposo que se entrega, que muere a sí mismo por ella. Y esto es también el amor conyugal de Dios para nosotros. Santo. Por eso en este capítulo 5 de Efesios el Señor manda al esposo a que ame a su esposa en 3 ocasiones. A ella no se lo pide ni en una, lo da por hecho. Normalmente es así. Normalmente ella ama. Pero en este capítulo el Señor manda al esposo a que ame a su esposa en 3 ocasiones. Primera ocasión, verso 25. Para los maridos eso significa ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella. Número 1, el marido ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia, que murió a sí mismo por ella. ¿Estamos claros? Pastor, no entiendo cómo es que Cristo murió a sí mismo. Oiga, lo acabo de decir, se despojó de su divinidad, se quitó su naturaleza de Dios y se metió en un cuerpo humano. ¿Qué más humillación era esa? Renunció a estar en el palacio y vino acá. Entonces a ti y a mí es fácil, renuncia a tu soltería, renunciemos a nuestro individualismo, empecemos a ser uno con ella. Segunda ocasión en que le pide que la ame. Verso 28. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Cuando yo me amo a sí mismo sin incluirla a ella estando casado, no me estoy amando a mí mismo ya. Para Dios no te estás amando a ti mismo. Ya estamos hablando de otra naturaleza. Estamos hablando de otra cosa. Para Dios, si yo la amo a ella como amo a mi propio cuerpo, demuestro que me amo a mí. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Número 2, el marido ame a su esposa como ama, alimenta y cuida a su propio cuerpo. Tercera ocasión, verso 33, y con eso cierra esa parte Pablo de su escrito. Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Esa es la conclusión de Pablo. Así que número 3, el marido ame a su esposa como se ama a sí mismo, de manera integral. Así es que debo amar a mi esposa
como Cristo ama a su iglesia, que se entregó a sí mismo y murió por ella, murió a sí mismo por ella. 2, debo amarla, cuidarla, alimentarla como a mi propio cuerpo. Y número 3, debo amar a mi esposa como me amo a mí mismo, en completo. Y ahí Pablo cierra diciéndole lo mismo a la mujer. Él no le pide tanto, nada más le dice, le da el significado de lo que es someterse. Ahí está el significado. Yo lo dije anteriormente, si ella lo respeta y lo admira, ¿se acuerda? Él dice aquí, y la esposa debe respetar a su marido. Ya, eso es todo. Tu marido se equivocó, se gastó la plata, metió errores. El Señor dice que lo respetes a pesar de eso. Tú te mantienes en esa verdad, Dios te va a honrar a ti y se va a encargar de él. Porque Dios se encarga de nosotros. Dios se encarga de nosotros, Dios nos va a atornillar. Yo le voy a decir algo. Si usted no quiere que Dios lo atornille, huya de la presencia de Cristo. Pero si usted dice que usted es cristiano y que es de Cristo, te va a atornillar el Espíritu Santo. O dejas que te ajuste, me ajuste, o tengo que volver al mundo. Porque Él se encarga de nosotros primero como cabeza. A ella solo le pidió que lo respete. Si ella no lo respeta, por más que lo ame, Dios no está en paz con eso. Ella puede amar al marido, pero puede no respetarlo. Y el Señor eso no lo ve bien. Santo. Por eso concluyo aquí. Cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo. Y la esposa debe respetar a su marido. Ese es el amor en los tiempos de matrimonio. En los años que te toque estar casado. Eso es el amor. No es una emoción, no es un sentimiento. No es un caramelo, un chocolate o una flor. Y ambos necesitan sostener todo el tiempo de matrimonio este mandato. Ella, sometimiento, y él, amarla. Si él la ama a ella, alimentará y fortalecerá ese amor de ella. Y si ella lo respeta y le da su lugar de autoridad a él, el amor de él por ella se alimentará y se fortalecerá. Y esto es lo que hará que se sostenga ese matrimonio en el tiempo. Hermanos, en los años que Dios le conceda para estar casado, en los tiempos de matrimonio, este es el amor de Dios para los cónyuges. Respeta, dale su lugar de autoridad a tu marido. Y míreme acá los varones y escúchenme allá los que están en YouTube, llegaron hasta aquí. Ama a tu esposa como a ti mismo. Vamos a adorar al Señor. Póngase de pie, por favor. Quiero que sepas que el Señor detesta el divorcio. Yo entiendo los divorcios en la actualidad. No los condeno, pero no puedo predicar a favor del divorcio. No lo voy a hacer nunca. ¿Por qué? Porque sé que Dios no le agrada el divorcio. Porque Él no se separa, Cristo no se separa de la novia. Pero ojo, ¿de qué vale estar casado si tú vas a andar con otras personas? No tiene sentido. Y si te dices cristiano, no solo la estás irrespetando a ella, estás irrespetando a Dios. Tan solo por haber dicho que tú eras de Cristo. Si tú predicaste a Cristo, si tú diste palabra en nombre de Cristo y tú eres infiel en el lecho conyugal, tú le estás faltando primero que todo el respeto es a Dios. Y después, no a ti, a ambos. Porque tú no eres tú solo, tú eres ambos. Y igual para la mujer, está haciendo ambos. De hecho, a mí me parece que la mujer infiel no es esa parte del control llevado ya al extremo. Padre, que esta palabra dé el fruto que te has propuesto para la gloria de Jesucristo, para tu gloria, Señor. Que esta palabra, esta verdad sea una en nosotros, en nuestro espíritu. Y por ningún motivo, Señor, nos apartemos de ti y de tu verdad. Le demos honra a nuestro lecho, lo mantengamos, nuestro lecho matrimonial lo mantengamos sin mancha.
sin mancilla. Oh Dios, y si en algún momento hemos fallado y lo hicimos, si en algún momento alguien que esté escuchando esto se dice, pero yo fui infiel, yo solo te diría esto: ¿quieres dejar de serlo? Si tu respuesta es sí, yo te preguntaría, ¿Jesucristo es tu Señor? Y si tu respuesta es no, incluso si tu respuesta es sí, te diría, entonces ninguna condenación hay para ti si quieres aceptar a Cristo como Señor, o si quieres volver a restablecer la relación con Cristo como tu Señor. Si es así, entonces no hay condenación. Solo quiero que sepas que las consecuencias son inevitables. Siempre hay consecuencias. El pecado siempre tiene consecuencias. Pero si estás arrepentido, o sea, quieres cambiar tu mentalidad, vas a encontrar perdón y no acusación. Y dejémonos transformar, regenerar por Dios, renovar por el Espíritu de Dios. Señor, fortalece tu verdad en tu amor conyugal en nosotros, los casados, y en los solteros, Señor. Ayúdales a llegar, Señor, con la sabiduría y la verdad ya completa acerca de esto, para que puedan vivir, Señor, la vida plena y abundante como esposos que quieres que vivamos ahora en Cristo. Fortalece los matrimonios, Señor. Ayúdanos, Padre, a renunciar a nosotros mismos, los varones, cada día a nosotros mismos, para ser cada día más ambos uno, una persona doble que es una con mi esposa, ellos con su esposa. Ayuda a mis hermanas a respetar y darle la posición de autoridad que tú reclamas para nosotros los varones. Y ayúdanos a nosotros los varones a no enseñorearnos porque ellas no están en maldición ya, ni nosotros. No manipularlas, ni controlarlas, ni hablarles mal, ni ser violentos con ellas de ninguna forma, sino tratarla como a vaso frágil, como tú quieres, Señor, que hagamos, así mismo como hace Cristo con su iglesia. Ayúdenos, Señor, a tener esa relación correcta de matrimonio. Oh sí, Señor. El Señor ya te ha bendecido en Jesucristo y te ha guardado. En Jesucristo Jehová ya hizo resplandecer su rostro sobre ti y sobre mí. Y en la cruz de Cristo el Señor ya tuvo de ti y de mí misericordia. En la resurrección de Cristo de la muerte, el Señor Jehová alzó permanentemente su rostro sobre ti y sobre mí. Y el Señor en Cristo nos regaló, nos dio, puso en ti y en mí su paz, para que tú y yo seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra, y creciendo cada día más en el conocimiento pleno de nuestro poderoso Dios y de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gracias, mis queridos hermanos, por haber asistido y haber escuchado esta prédica en vivo, y gracias a los que la escucharon por YouTube. Bendiciones.